Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar en el noticiero el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Son momentos decisivos en muchas materias y por lo tanto es súper relevante lo que dicen los presidentes de las colectividades, entre otras materias, sobre el acuerdo o no en una eventual reforma de pensiones. Comencemos de inmediato con los titulares. El abogado Luis Hermosilla acusó al Ministerio Público de, comillas, mentir severamente tras ser formalizado por tráfico de influencias en la lista Parque Capital. Esto a pesar de que su defensa había pedido que fuera sobreseído. El jurista está en prisión preventiva desde agosto del año pasado tras ser imputado por diversos delitos en el caso Audio. El Comité de Ministros con subrogantes rechazó nuevamente el proyecto Dominga de la empresa Andes Iron en medio de una extensa tramitación que se ha prolongado por 11 años. La empresa, en tanto, anunció acciones legales para impugnar la resolución que calificó, comillas, de ilegal e inconstitucional. La ministra Maya Fernández descartó renunciar a su cargo tras el intento de venta de la casa del expresidente Salvador Allende, una operación que fracasó debido a que ella y la senadora Isabel Allende no pueden celebrar contratos con el Estado por sus cargos. La titular de Defensa dijo que le entregó el patrocinio a un abogado para que velara por los procesos jurídicos de la fallida compraventa. En temas internacionales, al menos 5 muertos y 1.000 estructuras destruidas dejan los 4 incendios simultáneos que a esta hora afectan al estado de California en Estados Unidos. Según las autoridades, ninguno de los focos ha podido ser controlado, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando al límite. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. Una de las noticias más relevantes de la jornada, nuevamente rechazado en un comité de ministros sin ministros, el proyecto Dominga. Nicolás Paut, ¿por qué? Muy buenas noches, Mónica, y también a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile. ¿Por qué? Hay varias razones. Partamos por las factuales, las decisiones concretas que tomó el comité de ministros sin ministros, tal como tú decías, porque estaban todos inhabilitados. De hecho, habían apenas 2 subsecretarios dentro del comité, que fue presidido, por ejemplo, por el director jurídico del Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, ¿cuáles fueron las razones que dio esta instancia para, en esta ocasión, la tercera, rechazar nuevamente Dominga? Vamos a verlo en la siguiente gráfica que hemos preparado, porque son bastante precisas y son bastante también fáciles de entender. Lo vamos a ver ahora. Según el Comité de Ministros, se excluyeron indebidamente observaciones que hizo la Corporación Nacional Forestal, que en múltiples ocasiones a lo largo de la evaluación relevó la falta de información de especies endémicas. En concreto son 2 árboles, el pacul y la... se me olvidó el segundo. Bueno, son 2 árboles endémicos. Okay. ¿Qué es lo que dice el comité? Esto tiene como consecuencia que no fue posible determinar ni evaluar el real impacto sobre estas especies que cumplen un rol relevante en el ecosistema. Entonces, primera razón, se ignoró unas observaciones de la CONAF. Segunda razón que da el comité para rechazar el proyecto, lo vamos a ver inmediatamente, y tiene que ver con el manejo de, por ejemplo, hidrocarburos. El comité constató que el plan de prevención de contingencias y emergencias del proyecto no es suficiente para hacerse cargo del riesgo de eventual derrame de hidrocarburos, esto en el puerto que se construiría en La Higuera. Además, tampoco considera un plan de prevención de contingencias y emergencias para eventuales vertimientos de concentrados de hierro en el transporte marítimo. Segundo argumento, entonces, evaluaciones que se ignoraron por parte de la CONAF y esto sobre planes de prevención insuficientes. ¿Qué es lo que derivó? En que de forma unánime el Comité de Ministros acogió las reclamaciones y calificó desfavorablemente el proyecto Dominga. Entendido en chileno, se rechazó por tercera vez, lo mismo que se decidió en 2017, eso en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Recordemos el terremoto político que provocó esa decisión. Renuncias del ministro de Hacienda, del ministro de Economía y del subsecretario de Hacienda de la época. También la segunda vez, enero de 2023, en el actual gobierno de Gabriel Boric, encabezado por Maysa Rojas, la ministra de Medio Ambiente en esa ocasión, y que derivó en su inhabilitación con prácticamente todos los ministros que estuvieron en esa instancia, que por algo
hoy no estuvieron presentes y fue un comité de ministros que, volvemos a reiterar, no tuvo a ningún ministro. No, y de hecho no tuvo en uno de los casos, en el caso medio ambiente, tampoco tuvo al subsecretario porque como había emitido un informe previamente dando su opinión, tampoco podía, tuvo al jefe de la división jurídica, que era quien le tocaba subrogar. Ahora está el tema de la empresa, porque la empresa evidentemente que no está de acuerdo, era que no, con el comité de ministros y anuncia acciones, o sea que no es que aquí se acabó el tema. Para nada. De hecho, uno dice más vías que un gato, hay que decir más vías que Dominga, porque la empresa ya dijo que va a recurrir al Tribunal Ambiental y eventualmente a la Corte Suprema. Tenemos ya lo que comentó la empresa luego de conocer esta decisión. La actuación del Comité de Ministros marca un nefasto precedente, nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental. Resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo incumpla por segunda vez una sentencia judicial en el mismo caso. Lo resuelto por el Comité de Ministros violenta en forma y fondo la sentencia dictada el pasado 9 de diciembre por el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, al ignorar sus directrices, además de contener profundos vicios. Lo resuelto por el Comité de Ministros es ilegal e inconstitucional, por lo que esperamos confiados lo que resuelvan el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y luego la Corte Suprema. Clarísimo. Van a recurrir entonces a la Corte Suprema por parte de Andes Iron y antes al Tribunal Ambiental de Antofagasta. Yo me pregunto si no van a terminar también en el Tribunal Constitucional como tercera instancia. Seguro. ¿Por qué te lo digo? Porque califican de ilegal e inconstitucional y la reclamación de inconstitucionalidad se hace ante el Tribunal Constitucional y eso te da más instancias todavía para seguir reclamando. Muy en la línea con Andes Iron también comentó la Sociedad Nacional de Minería a través de su presidente Jorge Riesco. Que ya había sido súper crítico, ya había sido súper crítico en este tema. Así es. Sí. ¿Qué es lo que dijo el presidente de la Tsunami? Resulta decepcionante y contradictorio que a pesar del fallo favorable del Tribunal Ambiental de Antofagasta, la validación de todas las instancias técnicas y el respaldo de la comunidad, en el mencionado comité haya prevalecido una decisión política. La Tsunami dice que esto fue una decisión política, que contradice el mérito de todo el proceso de evaluación. Termina diciendo que se perdió la oportunidad de enviar una fuerte señal de confianza a los inversionistas y de reafirmar que Chile es un país que acoge la inversión. Eso por el lado de los críticos de esta determinación. Pero veamos ahora también cómo reaccionaron los que están en contra de Dominga. Por ejemplo, Greenpeace. Esta es la tercera vez que un comité de ministros rechaza el proyecto Dominga. Este nunca cumplió ni ha cumplido con los estándares técnicos ambientales mínimos para poder ser aprobado. Desde Greenpeace valoramos esta decisión, ya que una vez más se priorizó la protección del medio ambiente. Esperamos que con esta decisión se ponga fin definitivo a los constantes intentos de revivir este proyecto que nunca cumplió con el compromiso ambiental mínimo. La verdad es que el escenario no cambia mucho respecto a lo que se pensaba antes de esta instancia, porque recordemos que el presidente Gabriel Boric, cuando fue electo, dijo no a Dominga. Y posteriormente todas las opiniones de los ministros y esta instancia van en esa dirección. Por lo tanto, se sabía que esto iba a suceder, simplemente se confirmó, nada más. Sorpresa no es. Tal cual. Por lo tanto, esta historia todavía tiene mucho paño por cortar. Ya pues. Muchísimas gracias, don Nicolás Pau. Muy buenas noches. Oye, vamos a preguntarle de este y otros temas al presidente de la UDI. Primera reacción que vamos a tener de una colectividad ya en forma de su presidenta. Así que nos vamos a una pausa, al regreso mucho más aquí en CNN Prime. Volvemos para contarles que el cuarto juzgado de garantía de Santiago rechazó el sobreseimiento definitivo de Luis Hermosilla solicitado por su defensa en el marco de la formalización en su contra por tráfico de influencia en la lista Parque Capital. Al relatarse los hechos por los cuales era investigado, el abogado respondió que los comprendía, pero que, comillas, el Ministerio Público miente severamente. La nota es de Estefanía Bustamante. Señor, su nombre. Buenos días, magistrada. Mi nombre es Luis Edgardo Hermosilla Osorio. Por orden del tribunal no se podían captar imágenes, pero sí quedó registro del audio, donde Luis Hermosilla contestó a la Fiscalía ante la formalización en su contra por tráfico de influencias. Esos son los hechos, ¿los comprendió? Los comprendo y el Ministerio Público miente severamente. Bien.
¿Alguna otra petición? La petición de Hermosilla era evidente, dejar claro que no compartía la imputación del Ministerio Público que lo acusa de aprovechar su influencia como funcionario público para acelerar un proyecto inmobiliario, una arista del caso Audio, conocida como Parque Capital. ¿Ustedes escucharon los que estaban adentro de esto? Parece increíble que recorten como con un bisturí a Luis y al resto de los funcionarios que están confesos, entre comillas, de haber hecho lo mismo de Luis o a nombre de Luis, y ellos los dejan afuera. La Fiscalía sostiene que por intermedio de Andrés Chadwick, Hermosilla ejerció influencias entre 2020 y 2021 sobre 2 autoridades de la época, el ministro de Vivienda, Felipe Ward, y el seremi de dicha cartera, Manuel José Errázuriz. Tanto Ward como Chadwick declararon como imputados, pero solo a Hermosilla se le imputaron cargos. La imputación por tráfico de influencias que se le hace a Luis Hermosilla obedece a una situación bastante concreta en la cual él tiene un interés económico relevante. Cada caso tiene que investigarse de forma aislada, distinta, y el interés económico, por cierto, que es un antecedente relevante para el tráfico de influencia. La imputación sostiene que el abogado habría coordinado reuniones desde junio de 2020 para agilizar el megaproyecto inmobiliario Parque Capital. Detrás de él estaban los entonces controladores del Grupo Patio, Álvaro y Antonio Jalaf, que serán formalizados el próximo 13 de enero. Y respecto al intercambio de una influencia, es la posición de predominio o posición favorable que tiene una persona en relación con determinados centros de decisión. Él estaba en una situación favorable, asesoraba al Ministerio del Interior, un cargo importantísimo en un gobierno con acceso directo a altas autoridades del país. La tesis nuestra de fondo es que no hay delitos, que hay cosas graves, reprobables de parte de él, lo hemos repetido 20 veces, pero para que sea delito tiene que cumplir una serie de requisitos. Nosotros hemos dicho que no hay delito tributario, que no hay delito cohecho y que hay cosas visibles que demostrar y que desde luego no hay lavado de dinero. Lo que sí hubo es una discusión sobre si Luis Hermosilla era o no funcionario público, característica necesaria para configurar el delito de tráfico de influencias, mientras que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado sostienen que sí lo es. La defensa dijo que no se puede criminalizar la profesión. ¿Qué va a hacer el Consejo de Defensa del Estado? ¿El Consejo de Defensa del Estado se va a querellar contra la fiscal Lorena Ocampo después de esto, de análisis que hizo la jueza? El Consejo de Defensa del Estado va a decir, sabe que efectivamente si él era funcionario público y ella le pidió esas cosas siendo funcionario público, ella comete el delito. No tiene nada que ver con lo que se mencionó y lamentablemente este tipo de afirmaciones, ¿cierto?, en lugar de contribuir a un sano debate, ¿cierto?, lo desprestigian o lo dañan. Tras la formalización, el tribunal decretó 120 días de investigación y recalcó que aspectos como si es o no funcionario público podrán reevaluarse en otra etapa de la indagatoria. Luis Hermosilla, en tanto, irá nuevamente al banquillo para ser reformalizado por soborno el próximo 13 de enero. La ministra Maya Fernández descartó renunciar a su cargo tras el intento de venta de la casa del expresidente Salvador Allende, una operación que fracasó debido a que ella y la senadora Isabel Allende no pueden celebrar contratos con el Estado. La secretaria de Estado aclaró que este proceso, desde su perspectiva, no concluyó, por lo que no se hizo traspaso de la vivienda, y enfatizó en que adquirió la casa nunca, a pesar de que en un momento lo adquirió, desde entonces nunca ha recibido ningún peso, dijo por ella, despejando las dudas que habían surgido respecto a esta situación. Este proceso que llevaba varios pasos, no fue concluido, por tanto no se adquirió la vivienda, con lo cual no hubo traspaso de ella, pero sobre todo quiero ser enfática en que nunca ha habido traspaso de recursos. Eso no ocurrió, y de manera personal quisiera decir que yo jamás, desde que murió mi madre y yo heredé lo que le correspondía a ella con mi hermano, jamás he recibido un peso por esta casa. Quiero decirlo, creo que es importante. Esto tiene que ver con mi historia, con la historia de mi abuelo. Dicho eso, además, quiero decir que siendo ministra de Defensa, yo no podía estar involucrada en el proceso y por tanto, por eso se hace un patrocinio, un mandato a un abogado, que es quien llevó adelante todo el procedimiento, más bien que tenía que ver de aspectos técnicos o que tenía que ver con cosas propias de la casa. Bueno, en tanto, parlamentarios de Chile Vamos criticaron duramente al Ejecutivo y tacharon de negligente y penoso su actuar. Además, agregaron que el intento de compra de la casa del mandatario, la verdad es que no fue intento de compra, sostienen, se hizo la compra, lo único que faltó al parecer sería la inscripción ante el conservador de bienes raíces, pero que demuestra todo este proceso
la falta de experiencia de este gobierno. La Constitución lo que dice claramente en su artículo 37 y 60 es que no se puede, tanto los ministros como los parlamentarios, contratar con el Estado de Chile. En el caso de los parlamentarios, la norma es aún más clara y taxativa. Dice que cesará en sus funciones, es decir, que perderá el escaño aquel parlamentario que contrate con el gobierno. Acá hay un contrato firmado. La definición de contratar con alguien es firmar un contrato. Y está firmado y existe, y se le dio curso. Esto, en materia civil, permitiría incluso que una persona pueda exigir con ese solo contrato el cumplimiento de la obligación y el pago del dinero o la tradición del inmueble. Por lo tanto, acá se perfeccionó el contrato, hubo contratación y se pasó por sobre esta norma. El nivel de negligencia de este gobierno reivindican la necesidad de tener un cambio en el gobierno hacia alguien, un presidente o presidenta y un gobierno que sea capaz de gestionar bien las cosas. Es un caso, a nuestro juicio, penoso desde muchos puntos de vista. Las prohibiciones de contratación para parlamentarios y para ministros con el Estado está expresamente establecida en la Constitución. Es algo completamente básico y por lo tanto que numerosas personas del Ministerio de Bienes Nacionales, de la SECPRES, que el propio presidente con sus asesores hayan firmado algo que está expresamente prohibido en la Constitución, es algo realmente penoso y refleja una ignorancia y una incapacidad de hacer bien las cosas muy, muy grande y que es preocupante. El Partido Republicano proclamó a su fundador José Antonio Kast como su candidato presidencial para las elecciones de noviembre de este año. La decisión se basa en que, según dicha colectividad, el país vive, comillas, una profunda crisis de seguridad económica, política y social y se hace necesario, según el Partido Republicano, recuperar el sentido de autoridad al mismo tiempo que combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo. Venimos saliendo del Consejo General del Partido Republicano y de manera unánime se nominó a José Antonio Kast como candidato a presidente para la primera vuelta presidencial en noviembre de este año. Estamos muy contentos con la decisión que se ha tomado de manera unánime. Próximamente, el 23 de enero, va a ser su primera reunión con todos los militantes y estamentos del partido para dar a conocer cuáles son los planteamientos que nos van a llevar a recuperar la seguridad y devolverle la tranquilidad a todos los chilenos desde la presidencia de la República. En CNN Prime conversamos con el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez. Diputado, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Mónica. Buenas noches. Una de las primeras noticias que hay que abordar es domingo, el rechazo entonces con subrogantes de manera unánime de este proyecto por parte de lo que se denomina como instancia, ya lo digo con subrogantes, pero se denomina técnicamente el Comité de Ministros. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mi opinión es que todo esto ha sido un suceso lamentable. Primero, un tribunal considera que la primera vez que se juntó el Comité de Ministros, o la vez anterior, porque esta ya es la tercera o cuarta vez, no se cumplió correctamente con la fundamentación del voto, ni se tomaron algunos antecedentes en cuenta, y por lo tanto hubo que repetir esto. Eso ya es un primer bochorno. Luego el gobierno decide inhabilitar, o varios deciden inhabilitarse, y tuvimos un Comité de Ministros sin ministros, lo cual no deja de ser curioso porque al final lo que ocurre es que tú le estás pidiendo a subordinados de ministros que voten de una manera que es muy difícil, creo yo, que voten distinto que su jefe, los ministros. Todo esto entre medio con un gobierno que no cumplió los plazos que estableció el tribunal, en que argumentando que ellos no sabían cuál era el orden de prelación. Y la verdad es que cuando un ministro, un subsecretario, cualquier persona se va de vacaciones, el orden de prelación siempre está clarísimo, pero por alguna razón ahora no lo tenían claro. Y finalmente, mirando el cuadro un poco grande, el presidente Boric dijo hace algunas semanas atrás que había una especie como de pesimismo ideológico, de que los empresarios no invertían en Chile básicamente porque tenían un pesimismo por el hecho de que este gobierno era de izquierda, pero que no estaba bien fundamentado. Y hoy día quedó demostrado que el pesimismo que existe en Chile para invertir en Chile no es ideológico, sino que tiene sustento real. Porque cuando un comité de ministros que solo tiene miembros nombrados directamente por el presidente Boric deciden rechazar un proyecto de 2.500 millones de dólares, un proyecto gigantesco, de esos que hay muy poco en Chile,
uno dice, bueno, si las personas que nombró el presidente Boric no quieren este proyecto, ¿qué tan receptivos son finalmente de grandes inversiones en el país? No es un pesimismo ideológico, es un pesimismo con fundamento. Usted dice que es un pesimismo que tiene bases concretas. Ahora, para ir a otro tema, quisiera cerrar pero haciendo el punto de que el Comité de Ministros dice que lo que hace es seguir la recomendación del sistema de evaluación ambiental y que acoge las reclamaciones presentadas por falta de argumentos y falta de planes de prevención o para enfrentar eventuales emergencias, que no cumple en el fondo con lo requerido el proyecto desde la perspectiva de esta instancia. Sin embargo, Andes Iron, obviamente que no está de acuerdo, es como evidente que eso va a ser así, no está de acuerdo, dicen que la actuación del Comité de Ministros marca un nefasto precedente nunca visto en la historia de Chile. Obviamente que el Comité de Ministros no va a compartir esto y dice que violenta en forma y fondo la sentencia del primer Tribunal Ambiental de Antofagasta y que le parece que es ilegal e inconstitucional, que van a ejercer las acciones legales para restablecer el Estado de Derecho. ¿Usted comparte esta apreciación de la empresa? Mire, conociendo los antecedentes, no en la profundidad que lo conocen ni en la empresa ni en los tribunales, yo tiendo a compartir esa apreciación por una razón muy sencilla, Mónica. Porque hace meses atrás, quizás incluso un par de años, cuando los ministros se pronunciaban en los medios de comunicación respecto a este proyecto, o cuando durante el gobierno de Piñera la izquierda se manifestaba respecto a este proyecto, siempre la argumentación iba en contra de quiénes son los dueños del proyecto. De hecho, en algún minuto, ya no, la familia Piñera participaba en este proyecto y muchas veces uno oía a la gente de izquierda, dirigentes importantes, decir que este era un proyecto de Piñera, que había conflicto de interés, que había que rechazarlo. Cuando un país empieza a tomar decisiones de inversión, no en virtud ni en el mérito de la inversión misma, del proyecto mismo, sino de quienes están detrás, entonces se transforma en un país que al final genera incertidumbre y en el que ciertos grupos o ciertos inversionistas de ciertos países en particular terminan siendo los únicos que invierten en este país. Por ejemplo, podríamos terminar con pura inversión china. Entonces, a mí me parece que no tengo nada en contra de los chinos, pero no es correcto que finalmente parte de estas decisiones se tomen por quién está detrás del proyecto. Los proyectos tienen que tomar en virtud de lo que significa el proyecto. Y déjame darte un ejemplo. Cuando estaba, por ejemplo, el tema de el mall famoso en Chiloé, estaban muy en contra y argumentaban que la comunidad no quería, que ese mall no tenía que ir ahí. Al final tenían problemas con los dueños. Cuando se hace la consulta ciudadana, finalmente los ciudadanos por una amplísima mayoría dicen que sí quieren el mall. Yo te aseguro que si el proyecto Dominga lo votaran las personas que viven en la zona, de manera arrolladora votarían a favor del proyecto, porque trae empleo y un montón de oportunidades. Pero lamentablemente este gobierno está en contra, y lo digo así, con todas sus letras, está en contra de ciertos inversionistas. Y aunque traigan un proyecto bonito, grande, que genere empleo, que genere desarrollo, que traiga progreso a Chile, lo van a rechazar porque finalmente hay una mirada ideológica atrás. Acá el pesimismo no es el ideológico, sino la mirada del gobierno respecto a estos proyectos. Obviamente hago el punto de que el gobierno no comparte nada de su apreciación y que dicen que lo rechazan por razones técnicas, pero vamos a otras materias. Hecho el punto, AFP. Diputado, ¿estamos más cerca o más lejos de un acuerdo para una reforma de pensiones? Eso de más cerca o más lejos es una pregunta complicada, Mónica, porque los acuerdos pasan a ser acuerdos una vez que uno se pone de acuerdo. Y uno puede ir acercándose, pero a veces eso no significa que termines llegando a puerto. Ya. Se lo pregunto de otra forma, diputado. Se lo pregunto de otra forma. ¿Estamos cerca de un acuerdo o estamos a punto de que se caiga el acuerdo? Yo creo que estamos en horas definitorias porque existe conciencia de parte de la oposición y del gobierno que si el proyecto no sale en enero, después va a ser muy difícil o imposible que salga. Ya. Por lo tanto, yo lo pondría de este modo. Estamos muy cerca de una definición. Estamos muy cerca. Ya veremos si esa definición termina siendo en positivo y hay acuerdo, o si finalmente, y lo que yo considero que sería lamentable, no hay acuerdo. Quiero preguntarle si ayudó o no, o más bien obstaculizó las palabras, no de ayer, sino más bien de anteayer, del lunes del presidente de la República, Gabriel Boric.
Las palabras yo las consideré insólitas porque nosotros durante las conversaciones que hemos tenido con los ministros de gobierno y con los parlamentarios de gobierno, en algún minuto tomamos la decisión de hacernos, de darle un rol muy preponderante a el mundo más técnico. Este es un tema tan serio, envuelve tanta plata, hay que hacer proyecciones a tantas décadas hacia adelante. Es tan importante garantizar la sostenibilidad del sistema y tener en esto responsabilidad fiscal que dijimos ya, ok, las consideraciones políticas están correctas, vamos a lo técnico. Y cuando empezamos a meter cada vez más en la discusión a los técnicos, hubo cosas que se empezaron a desechar. Porque simplemente no eran factibles. Okay. Hubo ideas, por ejemplo, el seguro de longevidad, ya, era muy caro, no se podía hacer. En fin, cuando el presidente habla hace 2 días, él habló de cosas que estaban ya técnicamente superadas. Por ejemplo, cuando él dice, yo quiero un sistema donde una parte importante de la cotización adicional vaya a solidaridad, porque lo que yo quiero es que los que tienen más se pongan con más. Ya, esa frase es para la galería y está totalmente superada por la evidencia técnica. Porque la propuesta que había llevado el gobierno a la mesa era una propuesta en que, obviamente, cuando tú cotizas más con un tope imponible, lo que termina ocurriendo es que, como porcentaje de su sueldo, la clase media pone ¿perjudicó mucho más plata o no? que la gente más rica. ¿Perjudicó o no la llegada a un acuerdo estas palabras? Yo diría que durante 24 horas nosotros dimos el acuerdo por desahuciado, pensando, por las palabras del presidente Boric, de que lo que él estaba tratando de hacer era simplemente dar por terminado el acuerdo, endosándole la responsabilidad a la oposición, y que íbamos a entrar en ese juego de quién es la culpa. Esa fue nuestra apreciación en las primeras 24 horas después de estas manifestaciones del presidente Boric. Yeah. Pero luego, conversando con los ministros y con gente de la moneda, y también por las mismas palabras del presidente Boric al día siguiente, nos dimos cuenta que recularon y que cambiaron el discurso y que todavía existe la intención de llegar a acuerdos. Ahora, le cuento que ayer en CNN... Esto generó un retraso de un par de días. Ya, usted dirá que entonces su conclusión es que las palabras del presidente retrasaron un par de días la llegada a un posible acuerdo. El senador Gastón Saavedra ayer en CNN Prime dijo que ustedes en Chile Vamos tenían dermatitis por sus quejas, por las palabras del presidente de la República, que tenían dermatitis y que tenían la piel muy sensible. Bueno, está bien, el senador Saavedra, que es del Partido Socialista, tiene que defender al presidente Boric. Pero la verdad es que cuando estamos frente a un acuerdo, a puertas de un acuerdo que ha costado 15 años generar, cuando sabemos que estamos a 3 semanas de que termine enero y que si no lo sacamos ahora probablemente ya no salga, uno esperaría de la primera autoridad del país un poquito de prudencia y no declaraciones altisonantes en un tono agresivo, con gestos físicos agresivos. La verdad es que el gustito que se dio el presidente podía salirle muy caro al país. El problema no es nuestro. El senador Saavedra tiene que entender que la primera autoridad del país tiene más responsabilidades que el resto y que debiera entender mejor que nadie lo que nos estamos jugando y los plazos acotados que tenemos. Quiero llevarlo a ver si nos puede adelantar, primero, si es que se llega a un acuerdo en el Senado, no es garantía de que se mantenga en la Cámara de Diputadas y Diputados. Eso lo sabemos, ¿no? Mi pregunta es, si ustedes llegan a un acuerdo, ¿lo van a defender en la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Usted puede garantizar, si se llega a un acuerdo, que ustedes al menos en la UDI van a tener, o incluso en Chile Vamos, van a tener todos los votos cuadrados? Yo por la UDI puedo dar garantía de eso, y en el caso de Chile Vamos apostaría a eso. Si tuviera que apostar, apostaría que sí vamos a estar alineados, pero no quisiera hablar en nombre de Bópoli y de Renovación Nacional. Pero por parte de la UDI yo sí doy garantías de que nosotros vamos a honrar el acuerdo al que se llegue en el Senado, lo vamos a honrar en la Cámara de Diputados. Ya, pero estamos de acuerdo que hay un riesgo ahí en la Cámara de Diputados. Sí, claro, y ese riesgo existe tanto en parlamentarios de derecha como en parlamentarios de izquierda. Además que la correlación de fuerzas en el Senado es distinta a la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Puede ocurrir perfectamente que ciertos partidos juntos logran una mayoría en una Cámara y no en la otra. Con lo cual usted tiene razón, Mónica, esto no está garantizado en la Cámara de Diputados. ¿Nos puede adelantar algo? ¿Está en torno a 0,503 la compensación de hombres y mujeres? Eso es lo que cuesta.
La pregunta es de dónde va a salir la plata. Y eso es lo que usted dice. El equivalente a 0,3 puntos de cotización. ¿Perdón? 0,3. Sí. 0,3 es más o menos lo que cuesta la compensación de la pensión entre hombres y mujeres. Y la discusión está centrada de dónde va a salir esa plata y tenemos 2 o 3 alternativas sobre la mesa que están en este minuto siendo sometidas a un análisis técnico. ¿Me puede para ver si las 3 son factibles, 2, 1 o ninguna. Sí, ¿me puede aclarar algo? Porque ayer, para empezar, pues se hablaba antes de 0,5. Usted me dice que cuesta 0,3, no 0,5. Y ayer el senador Saavedra decía que con 0,5 no alcanzaba. ¿No es así? Bueno, afortunadamente tenemos un equipo de técnicos transversal ¿ya? de bastante prestigio, que son justamente los que están echando a andar los números en este momento respecto a las distintas propuestas que hay sobre la mesa para ver cuántas de esas propuestas hoy día son factibles. Pero yo estaría dispuesto a apostar de que esto cuesta más cercano a 0,3 que a 0,5, pero no me voy a pelear con el senador Saavedra por 0,2 puntos, por una cifra que podemos comprobar más adelante. Ya, todavía vamos, para que vayamos al tema de la casa, de la fallida compra de la casa del expresidente Allende, quiero antes cerrar. No hay, va con, dos cosas, si me puede decir brevemente, ¿va con o sin división de industria la reforma? Bueno, en ese punto no nos hemos puesto de acuerdo. Yo, en lo personal, Mónica, creo que la división de la industria no genera más competencia. Ya. Por lo tanto, es más una señal política, si tú quieres, que una herramienta efectiva para lograr que las comisiones bajen o que entren más actores a la industria. Esta conversación ya la tuvimos en la Cámara de Diputados y nuestra postura fue responsable. Si ustedes, los que están haciendo esta propuesta de la industria, nos demuestran con buenos argumentos y con números que esto traería más competencia y una caída en el precio de las comisiones, estamos dispuestos a estudiarlo en serio. Pero esa evidencia nunca llegó. Entiendo que no está todavía cerrado el porcentaje del 6% adicional que iría este préstamo para mejorar pensiones. No, porque depende de la cantidad de beneficiarios. Ya. La idea, porque ¿cuál es el problema que estamos de acuerdo que hay que resolver? De que aquí hay personas que cotizaron durante muchos años, por ejemplo 20, 25 o 30, que reciben muy bajas pensiones. Es decir, ellos cumplieron con su parte del trato de que si cotizaban mucho iban a tener una buena pensión, pero no la tienen. ¿Por qué no la tienen? Porque hay gente de una época en Chile en que los sueldos eran mucho más bajos que hoy día y por lo tanto con esos sueldos hoy día, llevado esa cantidad de ahorro a hoy, la pensión es muy baja. Entonces, para esas personas que cumplieron con su parte del trato, por decirlo de alguna manera, de este acuerdo social, que tienen pensiones bajas, tenemos que resolver el problema. Ahora, la pregunta del millón es, ¿le vas a dar esto a las personas que hayan cotizado 10 años o más, 15 años o más, 20 años o más? ¿Vas a hacer 15 años, 20 años o más parejo para hombres y mujeres o les vas a exigir menos años de cotización a las mujeres? Bueno, finalmente esas perillas son las que hay que mover y dependiendo de dónde tú las ubiques, cuánto cuesta finalmente el beneficio. Ya, pero usted me ratifica entonces que sobre eso todavía no hay acuerdo, que sigue la negociación. Cierro preguntándole sobre la casa, la no compra finalmente de la casa del expresidente Salvador Allende. Lo primero que quiero preguntarle es si usted es partidario de la decisión de ir al Tribunal Constitucional para pedir que sea destituida la senadora Isabel Allende. Sí, soy partidario. Acá no hay nadie por sobre la ley. Creo que lo que va a ocurrir en el Tribunal Constitucional tiene una importancia institucional brutal. Vamos a ver si en Chile hay o no hay justicia constitucional. Vamos a ver si en Chile estamos todos o no sometidos a la Constitución. Todos sabemos que por los nombramientos de los jueces puede que haya jueces que tengan una tendencia, todos los jueces pueden tener tendencia, eso no es un problema, pero pueden tener una tendencia más afín al gobierno que a la oposición. Vamos a ver si ellos finalmente ponen a la Constitución, porque ellos son los principales guardianes de la Constitución, por delante, es decir, si ponen su deber por delante o si finalmente deciden privilegiar su posición política. Si usted, perdón, pero para entenderlo bien, ¿usted cree que la senadora Isabel Allende merece ser destituida? No es que merezca. El tema,
No es en derecho no me es una- refiero. Cuando no digo es- merezca me refiero en no derecho. es una cuestión... Ya, es que no es una cuestión de que yo considere que merezca o no. La pregunta del millón es, una persona que contrató con el gobierno, habiendo una norma en la Constitución, artículo 60, que dice, si un parlamentario contrata con el gobierno, pierde el escaño, dice cesar en sus funciones, esa es la expresión que usa. Bueno, la pregunta es, acá hubo un contrato. ¿Vamos a hacer cumplir la Constitución o no? Esa es la pregunta. O sea, por eso lo pregunto Si más, yo considero se lo que la pregunto más sanción simple. es exagerada o no, podemos discutirlo y cambiar la Constitución eventualmente para el futuro. Pero con la Pero Constitución estando escrito- vigente, ¿usted considera Sí. que el Tribunal Constitucional debería destituir a la senadora Allende? Así es. Ya. Y lo otro, cuando usted dice vamos a ver si hay justicia constitucional o no, esto no es quitarle la posibilidad de fallar como ellos estimen pertinente, como ellos interpreten la Constitución, porque hay otros que dicen, bueno, es que no se terminó de realizar porque no se inscribió, no sé, en el conservador de bienes raíces, por qué sé yo. Entonces la pregunta es, si es que no fallan como ustedes quieren, van a decir que no hay justicia constitucional, ¿eso no es sembrar un manto de dudas sobre el tribunal? Es que yo hace mucho tiempo que tengo un manto de duda sobre el tribunal. Creo que llevan mucho tiempo fallando políticamente. Y la mejor muestra de eso fue lo que ocurrió con los retiros del 10%. Particularmente con el tema de las rentas vitalicias. Ya. Que después el mismo tribunal tuvo que echar pie atrás. Y cuando los Entonces, cuando favorecían a tenemos ustedes, tribunales- ¿no fallaban también políticamente en los momentos en que ustedes los favorecieron? Si es que yo estoy encantado de debatir fallo en mano con cualquiera, esas resoluciones que nos favorecían a nosotros y discutir acerca de la juridicidad de esos fallos. Ok, para que no se nos Así como estoy encantado de debatir con cualquiera acerca de la juridicidad de este fallo que viene respecto al caso de la senadora Allende. Ya, para que no se nos vaya el tiempo, porque sé que usted se tiene que ir. Sé que se tiene que ir, entonces un par de cositas que no quiero que queden en el tintero. No, yo todavía no. Usted se tiene que ir antes que yo, claramente. Pero lo primero, un par de cositas. Lo primero es si usted también es partidario o no de presentar una acusación constitucional contra la ministra de Defensa. Esa es una cuestión que no sé si ha salido en los medios, Mónica, pero efectivamente está siendo evaluada. Sí, pues está siendo y evaluada. está siendo evaluada ¿Qué por los piensa usted? jefes de bancada de las bancadas de oposición en la Cámara de Diputados. Yo voy a respetar lo que los jefes de bancada de las bancadas de oposición definan. Ya. ¿Y qué revela, a su juicio, todo esto que ha ocurrido con la no compra finalmente de esta casa del expresidente Allende? ¿Usted le cree a la ministra o le parecen satisfactorias las explicaciones cuando la ministra y la senadora dicen que ellos le encargaron a alguien todo este proceso, a un abogado, y que no hubo ninguna intención de hacer nada irregular, ni tampoco hacer un negociado? Usted ha escuchado, me imagino, extensamente las explicaciones, entonces quiero saber cuál es su reacción frente a las explicaciones de ambas, si ambas les parecen satisfactorias, insatisfactorias o hace distingo. Echarle la culpa a un abogado o al abogado es la peor de las explicaciones posibles. O sea, imagínense si una persona quisiera apelar a una sentencia o pedir que se anule un juicio porque mi abogado era malo. O sea, la incerteza jurídica que eso generaría en un país. La verdad es que ese argumento es ridículo. Y déjame decirte, Mónica, yo lo lamento mucho porque yo tengo un grandísimo aprecio, particularmente por la ministra Maya Fernández, con quien me tocó trabajar. Pero ella y la senadora Allende sabían perfectamente que no podían contratar con el Estado. Perfectamente. En el caso de la senadora Allende, ella es parlamentaria desde hace décadas y ha sido presidenta de la Cámara y el Senado. En el caso de Maya Fernández, ella fue diputada y también fue presidenta de la Cámara de Diputados. Es decir, conocen las normas mejor que nadie que rigen a los diputados. Y yo te voy a decir una cosa, el diputado más novato, el de menos experiencia, el más despistado, sabe que no podemos contratar con el Estado. Lo tiene absolutamente claro porque es algo sobre lo cual estamos permanentemente advertidos. Ya. Y por lo tanto, ellas no podían sino saber que lo que estaba ocurriendo las ponía a ella en esta situación. Yo no puedo entender por qué permitieron que esto siguiera adelante. A veces tengo la impresión de que lo hicieron por sí pasada. Y si eso es así, lo considero gravísimo.
para cerrar en 10, 20 segundos, nuevamente Carlos Larraín dice que es muy prematuro, habla sobre Evelyn Matei, no favorablemente, dice que es prematuro que se le proclame de parte de Renovación Nacional. Su impresión para cerrar la entrevista. A ver, dentro de Renovación Nacional hay muchos parlamentarios, alcaldes que quieren proclamarla, hay otras personas dirigentes importantes como Carlos Larraín que no lo quieren hacer. Sobre esto, dos cosas. La primera, esto demuestra que el liderazgo de Evelyn Matei, que uno lo ve reflejado en las encuestas también, desborda con mucho las fronteras de la UDI y yo diría que desborda con mucho también las fronteras de Chile Vamos. Es un liderazgo muy transversal, muy popular, muy sólido y por eso para mí resulta bastante evidente que hayan tantos dirigentes de Renovación Nacional que la quieran proclamar. Justo hoy día están proclamando a José Antonio Kast. Yo como presidente de la UDI no voy a opinar sobre el debate interno de Renovación Nacional ni voy a opinar acerca de la decisión que ellos tomen. Si ellos deciden no proclamarla, yo respeto eso absolutamente y tendremos que ver si tenemos primarias, si la proclaman más adelante y si deciden proclamarla, yo me voy a alegrar mucho de que proclamen a la candidata a la UDI. Yo en esto de verdad, Mónica, no tengo drama, yo miro con mucho respeto y con mucha confianza a Renovación Nacional y lo que ellos debatan y lo que ellos finalmente resuelvan. Claro, lo que pasa es que no sé si les apura el hecho de que José Antonio Kast ha sido proclamado hoy día por republicanos directo a primera vuelta. Ya dicen, o sea, ya chao con las primarias con Chile Vamos, ni una posibilidad, queda claro. Y no sé si eso les apura a ustedes, les cambia el timing, les pone presión, los complica o no. No, porque la proclamación, Mónica, es una formalidad. La UDI, por ejemplo, no ha proclamado a Evelyn Matei. ¿Alguien tiene alguna duda de que es nuestra candidata? No, al final las cosas son lo que son. Y si la proclaman ahora, genial. Si la proclaman después, en Renovación, genial. Si hay primaria y finalmente todos apoyamos al ganador de las primarias, genial también. O sea, yo en esto creo que hay que ser respetuoso de los procesos que cada partido tiene y en esto de verdad no hay drama. Diputado Guillermo Ramírez, muchísimas gracias por acompañarnos en CNN Prime. Gracias, Mónica. Que te vaya muy bien. Que esté muy bien. Bueno, mayor que lo esperado a principios de año, pero menor que las últimas proyecciones del Banco Central. Es el balance de la inflación de 2024 que cerró con un alza de 4,5%, que el IPC registró una caída además de 0,2% en diciembre. Pilar Gutiérrez con la nota. El 2024 cierra con una inflación menor a la esperada, 4,5% versus el 4,8% que proyectaba en el último informe de política monetaria el Banco Central. Un balance que pudo hacerse luego de conocer el dato de IPC de diciembre, que anotó una caída de 0,2%. Es un buen dato para el cierre del año y lo que nos indica es que nos vamos acercando ya al término de este periodo que ha estado muy marcado por los aumentos de los precios de la energía. Vamos a tener un último incremento ahora en enero y ya a partir de mediados de año ya la cifra de IPC global va a empezar a disminuir de manera significativa. Un balance positivo del gobierno para la última cifra del año, y es que la caída de los precios en diciembre fue en mayor magnitud que lo que esperaba el mercado, que tenía prevista una baja de 0,1%. Desde el empresariado ven con buenos ojos el dato del mes, pero mantienen la cautela en el análisis pensando en el dato de enero. Esperamos que siga su tendencia a la baja, pero probablemente como vienen otras alzas, como el tema de la energía en enero, la meta del 3% no va a ser alcanzada antes de, me imagino, principios, mediados del 2026. Por supuesto, esto es un paso importante porque en la medida que vamos controlando y conteniendo la inflación, vamos a ver progresivas bajas de tasa de interés, que es lo que necesitamos para reimpulsar la actividad económica. Entre los productos que bajaron de precio en diciembre están las papas, el pan y el transporte aéreo internacional. Sin embargo, los vuelos nacionales se encarecieron, al igual que los alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares. Siempre que la inflación sea más baja, es buena noticia para el bolsillo de los chilenos. Y esto es muy dinámico, hay que estar monitoreando. O sea, yo te digo, parte importante del alza, de la sorpresa inflacionaria que hemos tenido, tiene que ver con el sinceramiento de las tarifas eléctricas, que es algo que teníamos que hacer
pero que se escapa al manejo de la política monetaria. Eso es lo que tenemos que entender. Por lo tanto, obviamente cuando la inflación sube hay precios que se van traspasando, se van corrigiendo por IPC y eso genera una inercia inflacionaria. Sigo creyendo que el Banco Central va a seguir bajando tasas, quizás algo más lento de lo que visualizábamos. Y es que a pesar del menor IPC para 2024, el Banco Central todavía ve presiones inflacionarias, aunque ya no solo por las tarifas eléctricas, sino que también por el escenario externo. De hecho, el ente emisor espera que el primer semestre llegue a 5%. El valor del dólar se mantiene elevado y superó nuevamente la barrera de los 1.000 pesos esta jornada. La realidad es que poco y nada puede hacer en el tipo de cambio, que es una de las razones del por qué tenemos grandes niveles de inflación aún. Un tipo de cambio elevado que hoy en día supera los 1.000 pesos afecta sin duda alguna la inflación y si esto se mantiene de forma prolongada, es muy probable que va a llevar a que el Banco Central sea mucho más cauteloso con la toma de decisiones en la política monetaria. A pesar de aquello, para la segunda parte del año, el ente emisor ve que la inflación cedería, cerrando 2025 en 3,6% y acercándose a la meta de convergencia. Con las cifras que tenemos hoy día, debía esperarse que entre el próximo año y el siguiente tendríamos ya una inflación acercándose al 3%. Pero hay una cantidad inmensa de cifras económicas que están en una situación complicadísima. El crecimiento, llevamos ya más de 10 años sin crecimiento. Es parte del análisis por la inflación de 2024, que fue mayor a lo que se esperaba al inicio del año, pero que está por debajo de las últimas proyecciones del Banco Central. Tras la caída de diciembre, la UF bajará cerca de 2,5 pesos por día durante el próximo mes. El registro civil confirmó que los problemas de compatibilidad del nuevo pasaporte con la visa waiver ya quedaron subsanados, eso aseguran. Debido a un cambio en el número de serie del nuevo documento, varios usuarios reportaron problemas con el sistema electrónico para la autorización de viajes a Estados Unidos. Sin embargo, a través de un comunicado, se anunció que ya se reconoce la letra R del nuevo documento chileno, una modificación que se implementó el pasado 16 de diciembre. Igualmente, las autoridades pidieron a las personas reportar cualquier inconveniente, aunque con esta corrección ya debería culminar el problema. Recordemos que la situación provocó cambios en las áreas claves del registro civil. Paulo Ulloa reemplazó a Daniel Tepliski en la Subdirección de Estudios y Desarrollo y también Jaime Lira dejó su cargo como coordinador del proyecto del nuevo sistema de identificación, siendo ocupado por Mauricio Godoy. Queremos confirmar que la información que ha entregado la Embajada de Estados Unidos es que el proceso de ajuste de los pasaportes nuevos con el Visa Waiver ha concluido y por lo tanto a partir de hoy no debería existir ningún problema para la operación de este sistema. Recordar que desde el 16 de diciembre estamos implementando un nuevo sistema de identificación y pedimos a la ciudadanía que si tienen cualquier problema puedan también llamar al registro civil al 600-370-2000 de manera tal de que nosotros podamos acompañar este proceso y las mejoras que se requieren. Listas para revisar todas las informaciones internacionales junto a Alicia Contreras. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Mónica? Muy bien, noche además de Conexión Global Prime. Así es. Vamos a partir primero en Estados Unidos con estos incendios devastadores en California. El incendio más importante que tiene registro en Los Ángeles. Ya van 5 personas muertas, miles de hectáreas destruidas y más de 100.000 personas que están bajo una orden de evacuación. Acá lo grave de este incendio que está afectando barrios residenciales es el fuerte viento que no ha permitido entonces poder controlar las llamas. Son 4 focos actualmente los que están activos en California. Laura Soto nos muestra más imágenes de la jornada. Oh. All right, dude. Yeah, let's get out of here. We tried, bro. I'm sorry. Cuando las llamas alcanzaron el patio trasero de esta casa en California, la decisión ya era clara. Había que escapar cuanto antes. Así relató su experiencia un usuario de X que ayudó a su amigo a rescatar todo lo que pudieran de su vivienda cercana a Pacific Palisades, uno de los barrios más acomodados de Los Ángeles, ubicado entre Santa Mónica y Malibú. Es ahí donde se originó el primero de los 4 incendios que en estos momentos afectan a los suburbios de la ciudad de las estrellas. También es el hogar de varias celebridades de Hollywood que desde el martes han tenido que evacuar la zona, como es el caso del actor James Wood, que el martes compartió este video de su terraza en redes sociales. She came out. I'm sorry. Just,
One day you're swimming in the pool, and the next day it's all gone. I'm sorry. I'm usually. I thought I would be stronger than this. Así es como en cuestión de horas, el voraz incendio que inició la mañana del martes rodeó las casas de Pacific Palisades para luego, al día siguiente, amanecer con la devastadora imagen de lo que el fuego se llevó. Hasta la tarde de este miércoles se contabilizaban más de 6.300 hectáreas calcinadas y alrededor de 1.000 estructuras destruidas en esa zona. No hay suficientes bomberos en el condado de Los Ángeles para hacer frente a 4 incendios separados de esta magnitud. El departamento de bomberos del condado de Los Ángeles estaba preparado para 1 o 2 incendios forestales importantes, pero no para 4, especialmente teniendo en cuenta los vientos sostenidos y la baja humedad. Alrededor de 37.000 residentes están bajo órdenes de evacuación solo por el incendio Palisades. Mientras tanto, el incendio Eaton, el segundo más grande, ha quemado más de 4.200 hectáreas y obliga a unas 32.500 personas a evacuar. El viento azotaba, las llamas estaban a unos 9 o 12 metros de altura y se escucha un pop-pop como una zona de guerra. De hecho, hubo 2 grandes explosiones que hicieron temblar el suelo y entonces supe que era hora de salir. El presidente Joe Biden llegó hasta Santa Mónica para monitorear la situación y ofrecer ayuda federal. Para ello, aprobó una declaración de desastre mayor para California. Estamos preparados para hacer todo lo que sea necesario para contener estos incendios y ayudar a reconstruir, asegurarnos de que volvamos a la normalidad. Va a ser un camino largo, va a llevar tiempo, pero estamos trayendo ayuda federal y estaremos aquí todo el tiempo que nos necesiten. Así, la emergencia sigue lejos de estar resuelta. Las llamas continúan propagándose rápidamente, avivadas por los fuertes vientos, mientras que la escasez de suministro de agua complica aún más las labores de extinción. Son 4 focos activos y acá los bomberos ya sinceraron que no tienen el personal suficiente para combatir las llamas y están trabajando al límite entonces los servicios de emergencia. Nos vamos ahora a Panamá, porque hasta ahí llegó Edmundo González, el líder opositor que está haciendo esta gira para lograr más apoyos previo al viernes, cuando es la investidura presidencial en Venezuela. Fue recibido por el presidente de Panamá y a él le entregó las actas electorales. Tiene más del 80%, la oposición tiene en sus manos más del 80% de las actas electorales y ahora Panamá va a custodiar temporalmente estas pruebas entonces que dicen que Edmundo González ganó las elecciones y que el Centro Carter también calificó como verídicas estas actas electorales. Las van a guardar en su Banco Nacional, en las bóvedas del Banco Nacional van a guardar estas actas electorales y ahí fue entonces que Edmundo González reiteró que el oficialismo, el chavismo, robó las elecciones. Revisemos. Se robaron las elecciones abiertamente, se robaron las actas, pero no contaban con la astucia de los venezolanos, de quienes estuvieron el control de este proceso, que pudieron rescatar desde los mismos momentos de la votación las actas, copia de las cuales van a estar resguardadas en un sitio muy seguro y en buena compañía. Y mañana jueves también es un día importante en Venezuela porque está convocada la marcha de la oposición, donde María Corina Machado prometió que va a asistir a pesar entonces de las órdenes de detención que hay, por ejemplo, en contra de Edmundo González y que también puedan detenerla a ella. Conexión Global Prime es un tema que van a llevar y tenemos también las declaraciones de Juan Guaidó y Antonio Ledesma. Claro que sí, Antonio Ledesma, que fue alcalde de Caracas, que estuvo detenido también por el régimen, y de Juan Guaidó, que está en Miami, y conversamos con ambos porque les preguntamos qué le pedían en el fondo al presidente Boric. Ellos reconocen lo que ha hecho el presidente Boric, dicen que es más loable aún por ser un presidente de izquierda, pero que hay algo más que podría hacer y que les parece que es muy relevante. Mira, escuchemos lo que nos dijeron.
Los mismos gestos diplomáticos, que son los mínimos, por cierto, acompañar con la acción. El verbo es muy importante para el liderazgo en Latinoamérica. Creo que eso va a marcar la diferencia del futuro, así que lo que corresponde es reconocerlo como presidente. Maduro significa pobreza, Maduro significa una tragedia antidemocrática y un mal precedente en definitiva, porque estaríamos diciéndole al resto del mundo, no solamente Latinoamérica, que ya el voto no vale nada. Así que nos estamos jugando, insisto, el futuro de la democracia en Latinoamérica y un reflejo de lo que pudiera ser la democracia en el mundo, sin duda. Bueno, a la comunidad internacional le pedimos que sigan el ejemplo que ha dado Italia, que ha dado Japón, que ha dado Alemania, que ha dado Inglaterra, que ha dado Francia, que ha dado Canadá, Estados Unidos, que se han pronunciado a favor del reconocimiento de Edmundo González. Todos estamos dispuestos a acompañar al presidente y seguir el ejemplo que está dando dentro de Venezuela María Corina Machado. Bueno, ya yo he padecido la cárcel, que es una raya más que un tigre, como se dice, ¿no? De allí que peor es el miedo de vivir bajo toda la vida, o los años que nos queden de vida bajo la bota militar, bajo la dictadura. Eso es peor. Y el miedo de vivir así es lo que nos da coraje y valor para echar para adelante. Lo relevante es que específicamente, lo van a ver en Conexión Global Prime, específicamente respecto al presidente Gabriel Boric, piden que reconozca el triunfo de Edmundo González. De hecho, en un momento se dijo que una de las razones por la que Edmundo González no llegó a Chile en esta gira latinoamericana es precisamente porque el gobierno de Chile no lo ha reconocido como presidente electo, a diferencia de Argentina, Panamá, Uruguay. Después se dieron otras razones, pero en fin. Exacto. Mañana a las 10 de la mañana entonces manifestaciones de la oposición y viernes a la 1 de la tarde la investidura presidencial en Venezuela. Nos vamos a la pausa y al regreso Rodrigo Herrera va a estar con toda la información deportiva aquí en CNN Prime. Miércoles 8 de enero, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.